Sí, muy buenos días con todos los presentes. Hoy día tengo el agrado de poder presentarles al expositor Ernesto Manfredi, quien es un doctor en administración, maestro en psicología organizacional, posgraduado en administración y finanzas, especializado en marketing y ventas y gestión de cambio. Es también un formador de equipos de alto rendimiento y cambio organizacional. Él posee una certificación en Working Adult Education. Actualmente se desempeña como director de estudios especiales en la Sociedad de Estudios y en la Bolsa de Trabajo Jefaturas.com. También ha sido miembro del Comité Asesor Permanente del Capítulo de Psicología Organizacional del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Psicólogos de Perú en el periodo del 2020 hasta el 2021. Hoy día tiene el agrado del expositor de presentarnos el tema interesante que es el acoso y hostigamiento laboral, vacíos y propuestas, ya que en toda su exposición nos va a deleitar con su conocimiento sobre este tema. Espero que sea de su agrado y le daré paso cuando esté listo para iniciar su exposición. Gracias. Gracias Andrea. Había olvidado poner en la semblanza que también soy psicólogo, ¿no? Sí, soy, además, ¿no? Mi formación básica es en psicología, soy psicólogo, soy maestro en psicología organizacional y como ya lo han comentado, soy doctor en administración. Para los que me conocen, saben que yo me desempeño en el área organizacional principalmente. Como también lo he comentado en algún momento, la psicología organizacional y la psicología social comunitaria van en líneas convergentes, es una tendencia a nivel mundial, por lo que espero todavía estar presente cuando ambas tendencias se unan. Entonces, y esto, como lo comenté en algún momento en los ambientes de la universidad, hace y va a permitir que los psicólogos podamos construir escenarios y entornos mucho más completos y complejos, ¿no? Ahora, la presentación de hoy día la vine elaborando. Era un tema que a mí me traía preocupación. Voy a hablarles un poco antes de mi trabajo para poder entender lo que ustedes van a ver a lo largo de los próximos, van a escuchar a lo largo de los próximos minutos. Mi actividad profesional no es tan operativa, no es operativa o técnica, profesional propiamente en el campo. Como psicólogo y luego como una persona con conocimiento, llamémosle amplio, en el campo de la gestión, mi trabajo es fundamentalmente directivo, no desde ahora, sino desde siempre. Mis roles y mis funciones en las empresas que he ocupado roles gerenciales ha sido directivo. De ahí que mi visión, y por lo general la tendencia que yo tengo para el tratamiento de algunos fenómenos o problemas, sea bastante más macro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo avisoro a los psicólogos como profesionales que se van a desenvolver en dos niveles. Uno operativo, profesional, ¿no? De ejercicio profesional, y otro directivo, estratégico, conduciendo organizaciones, estableciendo lineamientos y políticas a nivel público, sectorial o regional. Yo veo así a los psicólogos. Entonces, esta propuesta nace de una preocupación que he venido encontrando en el ejercicio, que es cotidiano, que es recurrente, pero que a nivel legal y a nivel de manejo psicológico especializado de salud mental no lo es.
¿no? Porque, como vamos a comentarlo, en algún momento la ley hace un quiebre, ¿no? Y se va por el lado fundamentalmente de acoso y hostigamiento sexual. O sea, ustedes revisen, o sea, yo no soy abogado, o sea, me nutro de las normas para poder entender cómo, y para poder establecer cómo el manejo, ¿no? Y las consecuencias del manejo. Pero estos quiebres, esta inclinación hacia solo lo sexual, hace que se generen brechas, grandes brechas, en el manejo del problema. Voy a utilizar, perdón, me he resfriado, voy a utilizar un caso que yo le llamo mi caso emblemático, porque he tomado mucha atención, porque conozco a la persona que lo viene sufriendo y además conozco a la organización que está generando o en la que se viene dando este problema. Esta es una primera disquisición sobre lo que es acoso y hostigamiento laboral, ¿no? Es extraído de lo que podemos encontrar en la normatividad y en la teoría, en la web, ¿no? Dice, y aquí viene, esto es lo importante que hay que resaltar, ¿no? Es esta parte. Dice, a diferencia del acoso y hostigamiento sexual, las estrategias utilizadas en el acoso laboral siempre son más sutiles y de índole psicológica. Y vemos en la práctica que hay un gran descuido en esta parte. O sea, no es por impericia, no es no es a propósito, sino muchas veces porque nos dejamos influenciar por los paradigmas que traemos sobre lo que significa acoso y hostigamiento laboral, ¿no? Si alguien habla de acoso o de hostigamiento laboral, inmediatamente por asociación, lo primero que evocamos es lo sexual. No es así. Ahora, el acoso laboral, conocido también como mobbing, consiste en acciones de intimidación moral, social, psicológica, de forma sistemática y persistente. Esto hay que tenerlo muy claro por lo que vamos a encontrar más adelante, que atentan contra la dignidad o la integridad de las personas. Ahora, dígame desde el punto de vista normativo, del punto de vista de obligación en las organizaciones, cuáles son las formas que establecen o que se establecen para el manejo del acoso. Lo hay para lo sexual, pero queda un vacío para cuando solo queda lo laboral, salvo, y la ley es muy precisa en este sentido, en lo sexual. Se crean comités especiales o comisiones especiales para tratar todo lo que es acoso y hostigamiento sexual, más no para lo que es laboral. Ok. Es una forma frecuente de violencia en el ámbito laboral que muchas veces como se pasa por alto. Vamos a hablar del caso de Valeria y de la transnacional. Obviamente no se puede dar el nombre de la transnacional, que es una compañía que está en cerca de 100 países en el mundo. Es una de las más importantes en el sector en el cual trabaja. Y Valeria es una muchacha casada de 25, 26 años. El caso fue construido el día de ayer, lo escribí porque ya yo lo conocía, ¿no? Tenía referencias de eso, ¿no? Valeria es una gestante de 18 semanas. Ella entró a trabajar a la transnacional y aquí empieza el gran, digamos, los primeros escollos, ¿no? Entró a trabajar a la transnacional 23 semanas atrás, ¿no?
Cuando ingresa ella no sabe que estaba embarazada, ¿no? O, eh, porque se les presentó una condición propia de la gestación que ella desconocía. Se va al médico y en el consultorio descubre que está embarazada. Ella tenía unas condiciones inmejorables en la compañía en la que estaba, y hasta ese momento era bastante bien considerada por el equipo en la que ella participaba, ¿no? Cuando busca hacer efectivo en la clínica que se atendía el seguro EPS que le correspondía al 100%, se da con la noticia de que el seguro no estaba activado, no tenía seguro, en otras palabras, y lo que más, no estaba registrado, no figuraba. La consulta, o sea, si ustedes ustedes me dirán en qué clínica fue, porque tampoco puedo decir la clínica, le costó cerca de $200. La consulta, el tratamiento en ese momento, las ecografías, en fin, cerca de $200, ¿no? Obviamente, bastante mortificada, se lo comunica a la organización, y la organización, después de un silencio de algunos días, le dice, como siempre hay un responsable, fulano de tal se olvidó. Bueno, ante la norma, ante la ley, no es fulano de tal se olvidó de registrarte en este mes. Desde la organización se olvidó registrarte, y eso es una multa, y es una situación muy grave ante el Ministerio de Trabajo. Se le prometió arreglar esta situación, y la jefa de recursos humanos, que maneja la operación desde Bogotá, le dice que no se preocupe, que todo va a seguir normal, que, en fin, todas las promesas. Algo que acordaron la jefa de recursos humanos y Valeria, fue no dar a conocer todavía su estado de gestación. Aquí viene una primera interrogante: ¿por qué? Ya ustedes irán construyendo su propio caso y la forma de manejo de tratamiento. No les digo la parte legal, pero sí, en la medida en que hay gente orientada al campo organizacional y que las respuestas que se dan más adelante van en ese sentido, dirían ustedes, el tratamiento y el manejo debería ser de esta manera, ¿no? Porque, como ustedes saben, cualquier propuesta en el campo organizacional es de 3 niveles: a nivel individual, a nivel grupal y a nivel organizacional, y en 3 tiempos: corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Si no se conjugan todos estos factores, no hay solución. Entonces, empiezan a aparecer una serie de interrogantes sobre por qué no quería que yo le dijera a todos mi felicidad de estar gestando. De un momento a otro, la relación con el grupo, o en el grupo en el cual trabajaba, se deterioró al extremo que no se plantea acá. Valeria no paraba de llorar todos los días y empezó a tener contracciones que la empezaron a llevar a la clínica de urgencia en reiteradas oportunidades. Obviamente volvió a intervenir el jefe de recursos, o la jefe de recursos humanos, desde Bogotá, que ve toda la región, ¿no? Y le llamó la atención severamente a los miembros del equipo en la que ella participa. Ni bien sucedió esto, el equipo volvió digamos, al contraataque, y empezó ya abiertamente a hostigarla, a acosarla, acortándole la fecha de entrega de trabajos. Normalmente uno se contrata a una empresa y le dice, sí, vas a trabajar 8 horas, y uno sabe que probablemente va a trabajar 10 horas. Bueno, esta señora o esta señorita trabajaba entre 12 y 14 horas diarias. Para cortar el caso, Valeria actualmente, al día de hoy, sigue con descanso médico por amenaza de aborto. En días pasados la llamó el gerente general regional, prometiéndole todo su apoyo y pidiéndole por favor discreción.
¿Qué había pasado? La normatividad, no la precisa, la directa, ¿no? Del Estado peruano, nos dice que si tú lo registras un trabajador y que si es víctima ya sea de acoso o hostigamiento laboral o de cualquier otra índole, las multas son severísimas, severísimas, ¿no? Y además de varios niveles. Muchas personas que son víctimas de esta situación y dependiendo del resultado del hostigamiento, de las consecuencias del hostigamiento, las consecuencias pueden ser de índole administrativo, de índole civil y de índole penal, ¿no? O sea, si se pone en riesgo la vida del feto o de la madre y cualquiera de los dos ve interrumpido el proceso de gestación, alguien va a ser denunciado penalmente por homicidio culposo. Y aquí entran los miembros del equipo que la han estado hostigando. O, pues si ustedes miran, a lo mejor no hay hostigamiento, no hay acoso, y aquí también intervendría como responsable la jefe de recursos humanos y el gerente general. Entonces, miren cómo la falta de una normatividad y de programas de intervención pueden tener consecuencias que hasta ahora vivimos alegremente en nuestro país. Y vamos a hacer saltar, no, como yo digo, no soy un doctor en aspectos legales, quizá por ahí estén las normas, pero en lo cotidiano, las personas que se ven afectadas no tienen los caminos claros dentro de la empresa y paralelamente en el sistema judicial y laboral para protegerse. Dice, para refrescar la parte conceptual, ¿no? Según el Ministerio de Trabajo, la hostilidad laboral comprende todos los siguientes actos, y ahora lo vamos a discriminar para que veamos, o sea, todo el espectro de situaciones en las que se incurre, y que muchas veces si nosotros nos sentamos a revisar lo que vivimos en las empresas en las que estamos, digamos, oye, esto no es normal, o sea, no quiero hablar de la normalidad, esto no debe de darse, esto hace que incurramos en una falta, en un delito, ¿no? Por ejemplo, hostilidad comprende la falta de pago oportuna, o sea, hay ropa tendida, la falta de pago oportuna de la remuneración, la reducción de la remuneración o la categoría de la que tú estás. Miren, el día de ayer conversaba con un cliente que tocó la puerta y yo le digo, oye, vamos a hacer una revisión de la descripción de cargos. Sí, claro, muy alegre ella, ¿no? Porque era la gerente general. Le digo, ten cuidado, porque en la medida que tú cambies la descripción de cargos, tú tienes que ver inmediatamente qué dice el contrato. Porque por norma, tú no puedes cambiarle la condición de trabajo por la cual la contrataste. De lo contrario, incurres en acoso y en hostigamiento. Ok. Entre otros, el incumplimiento de requisitos objetivos para el ascenso del trabajador. ¿Sí? Hasta en eso, muchos de los estudiantes me han escuchado decir lo importante que es la construcción de los perfiles y saber trabajar los descriptores de cargos, etcétera, ¿no? Y cuando vamos a nuestras prácticas o a nuestro ejercicio, si no tienes el descriptor del cargo, ya no importa, tú hazlo nomás. No es así, porque vamos a ser partícipes, ¿no? de la comisión de una falta o un delito. Ahora, ¿cuándo se considera hostigamiento laboral en el Perú? Primero hay que tomar en cuenta que el hostigamiento siempre tiende a ser disimulado.
solapado, ¿no? Son actos de violencia o el faltamiento grave de palabra contra el trabajador o su familia. ¡Ay, este venego de... ¡Ay, este... etcétera! Comentarios bajos, soterrados, ¿no? O sea, que uno dice, no, es discriminación. Sí, la discriminación está en curso en el hostigamiento, pero es un acto que puede y debe ser sancionado o penado. Indudablemente los actos de discriminación por sexo, aquí siguen hablando de raza cuando hay que hablar de etnia. Desde el final de la Guerra Mundial se eliminó esta palabra y se sustituyó por etnia, por religión, por opinión, por idioma o cualquier otra índole. Imagínense todo ese espectro. ¿Esto a qué busco? O sea, ¿a qué pretende? O sea, ser objetivos, ser conscientes, ser racionales en cuanto a cómo debe ser el trato entre las personas, sobre todo en las relaciones laborales, del mismo nivel y respetuoso. Nuestra cultura no privilegia esto, ¿no? Nuestra cultura va por el lado de hay que poner sobrenombres, hay que hacer chacotas, ¿no? Si podemos humillar a alguien porque está excedido en peso, o porque se le está cayendo el cabello, o cualquier otra razón. Y dentro del hostigamiento, es el hostigamiento sexual. Pues, miren ustedes, dentro del hostigamiento laboral está el hostigamiento sexual. No es que uno sea del mismo nivel del otro, no estamos hablando de importancia, o sea, estamos construyendo un gran marco. Y nuestra normatividad solo ha visto en profundidad y a profundidad uno de los lados. El otro tiene un marco general, sí, pero esto para el psicólogo es sumamente importante, porque si bien puede darse el segundo, hay que tomar en cuenta el entorno en el que se viene dando, porque no son elementos aislados, son parte de un sistema diseñado. Hablábamos en su momento, ¿quieres tener éxito en el matrimonio? Diseña tu matrimonio. ¿Quieres tener éxito en tu relación amorosa? Diseña tu relación amorosa. Esto no es sentarse a hacer diagrama, no, es conversar. ¿Quieres tener éxito en tu empresa? Diseña tu empresa. Escribe, ahí sí, cómo la ves, cómo deseas que sea y con qué normas se va a regir. También se considera como hostigamiento los comentarios hostiles y humillantes, las amenazas injustificadas de despido, las burlas, perdón, pero en mi estudio está al lado está el timbre. Seguramente va a sonar de nuevo. También tiene que ver las burlas en general, tiene que ver las burlas en general con respecto a la apariencia física, ¿no? O el rendimiento de trabajo, o el vestido, ¿no? Uy, no, parece que estás en un saco de papas. Hoy, mira cómo etcétera. Hoy ese color que te has puesto, o sea, es hostigamiento, ¿no? No es, ay, no, es por somos patas, o sea, ella sabe o él sabe que. No, o sea, es una falta de respeto, es hostigamiento, ¿no? O negativas incoherentes, no puedes salir de permiso, ¿no? Tienes que quedarte a trabajar, el trabajo tiene que estar listo. Licencia por verdad, claro, tenía que ser, oye, no, ya ves, o sea, para eso te embarazas, etcétera, ¿no? No, las vacaciones no puedes, no, tienes que salir, no cuando a nosotros nos convenga, etcétera. Son formas de hostigamiento. Ahora, si nos vamos dando cuenta, siempre van a haber dos caminos, y esto tiene que ver con la propuesta, siempre van a haber dos caminos. Uno que cabe o que cae en la parte de gestión, la parte jurídica, y otra que necesariamente tiene que darse o tiene que plantearse al mismo tiempo. Porque ante determinados estímulos negativos o nociceptivos, o sea, tiene que haber un apoyo y un soporte para poder entender la comprensión del fenómeno o del problema. Según la tesis que presenta
Chirinos y Pérez en el 2017, que había aspectos jurídicos y psicológicos. Es una tesis de la Universidad Señor de Zipán. Es interesante. Si les van a pasar este PowerPoint, está el enlace de la tesis, ¿no? Considera, lo cito porque hay dos aspectos que son sumamente importantes que estos profesionales notan o comentan. Dice, la denominada violencia o acoso en el trabajo se da comúnmente por una combinación de causas que incluyen el comportamiento individual, así como el ambiente de trabajo, las condiciones laborales, la forma en que los clientes interactúan con los empleados y la relación entre los directivos y el resto de los empleados. Citado también en Chapel y Di Martino el 2010. Entonces, cuando hablemos de acoso, no lo podemos ver aisladamente, porque generalmente se ve la parte de la interactuación entre los directivos y los empleados. No, hay que ver qué pasa con todo el sistema que está promoviendo este tipo de comportamientos. O sea, por eso le digo, este tema, esta situación orientada, esta presentación está orientada fundamentalmente a aquellos que van al campo organizacional y aquellos que tengan que recibir, y a los clínicos, y aquellos que tengan que recibir a las personas afectadas por este problema. Hay un campo, se genera acá, en la medida en que se vaya tratando, hay un gran campo de trabajo, ¿no? de ejercicio profesional. Margarita Beatriz acaba de pasarme un correo que me dice, te llevan. Para mí, no sé. Ahora, todos saben que el concepto, y para aclararlo de dónde nace el concepto, es en la década de los 80, Lehman, el psicólogo, lo plantea como una situación en la que una persona ejerce una violencia extrema, una violencia psicológica, de manera sistemática y recurrente. O sea, si lo vemos desde un punto de vista atrás, tiene un objetivo el que lo genera. Tiene un objetivo, y el objetivo es destruir, ¿no? De tal manera que obtenga, uno, la destrucción de la reputación, la perturbación en el ejercicio de las labores, y lograr finalmente que la persona termine abandonando el lugar de trabajo. Ya los clínicos deben de estar pensando cómo logro fortalecer a esta persona para que soporte el embate de esta situación, mientras que la parte jurídica y la parte de gestión lo soluciona o lo resuelve. No lo soluciona, sino lo resuelve. Indudablemente el daño está hecho. Haciendo referencias, analizando el caso de Valeria, decía, el daño ya está hecho, porque en la medida en que ella decida retirarse, desde el punto de vista de gestión, ella, en el momento en que decida irse, la compañía tiene que pagarle, solo por tomar la decisión de irse, por ley, 18 meses de su salario. O sea, y además ya viene la negociación por encima de eso. Ok, ¿cuánto me das para que yo me vaya? Y tú me tienes que dar 18 meses de todas maneras, porque tiene que cubrir el embarazo total y 1 año del nacimiento del hijo. Entonces, son cerca de 2 años que por ley le tendrían que pagar. O sea, a la compañía se le ponen los pelos de punta, porque si esta persona gana $1,000, $1,500, se imaginan cuánto tiene que pagar. Y luego la indemnización por negociación. Entonces, qué bien, se va con X cantidad de miles de dólares. No es así. Ella ya perdió como persona, como ser humano, porque ante la situación, viendo el marco del problema, los que acosaron, los que hostigaron, cumplieron con su objetivo. La sacaron y la destruyeron desde el punto de vista psicológico. Porque si bien llega a buen término, lo que puede vivir esa persona en ese momento no se recupera en el corto plazo. O sea, hay una serie de consecuencias. O sea, muchas veces el concepto de acoso, de hostigamiento o de moving no se entiende en toda su magnitud.
Entonces, señores estudiantes, profesionales que van al campo organizacional o que van al campo clínico o que trabajan en el educativo o en el social inclusive. O sea, esto tiene un panorama mucho más amplio que no ha sido discutido en toda su magnitud desde el punto de vista psicológico, probablemente más desde el punto de vista legal, probablemente menos, y desde el punto de vista de gestión mucho, mucho menos. Ok. Dice, el propósito del acosador parte primero por destruir las redes de comunicación de la víctima. O sea, buscar bloquear su queja, destruir su reputación y perturbar el ejercicio de sus labores. De tal manera, si se van es maquiavélico esto, ¿no? De tal manera que a los ojos del resto que tiene que ver y evaluar a ese trabajador dirá, caray, oye, no estás dentro de los estándares esperados, te vas, ¿no? Porque el propósito finalmente es que se vaya, ¿no? Hay formas de expresión de esto que usted lo conoce. En lo general, atenta contra la reputación, el ejercicio del trabajo, manipulación de la comunicación y situaciones de inequidad. Esa es la parte general. En cuanto a la organización, restringe la posibilidad de hablar, prohíbe a los compañeros que hablen con la persona, porque una forma de tratamiento es empezar a bloquear la comunicación, cuando lo que debería de ser es fomentar la comunicación de tal manera que se pueda entender los orígenes, ¿no? Desde el punto de vista de la organización, muchas veces lo que se hace es cambiar la ubicación de la persona. Esto ya es un castigo, porque a los ojos del resto hay un ganador y un perdedor, ¿no? Alguien tiene la razón y otro no la tiene. Entonces empiezan los juicios. Y en este caso, no hay que juzgar, ¿no? No hay que juzgar. Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia. Etc. Cuestionar decisiones, restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con la persona, con el propósito de evitar el tema, aislarlo, ¿no? Rehusar la comunicación a través de miradas o gestos. O sea, miren, o sea, lo que usualmente encontramos es aislar, ¿no? Y tratar a la persona como si no existiera. Los ataques a la vida privada, el terror telefónico, la insinuación de que tiene problemas psicológicos, claro, está loquita, ¿no? Es que ha roto con el marido, ¿no? O le ha sacado la vuelta a la esposa, ¿no? Empieza, ¿no? Empiezan los gestos, ¿no? Las imitaciones, que es muy típico de nuestra cultura. La violencia física, dentro de ella está la violencia sexual, ¿no? Aquí ya se abre el segundo camino del hostigamiento sexual. Amenazas de violencia física, también de maltrato muchas veces dentro de las organizaciones. Se empieza a escalar. No ataques a las actitudes, agresiones verbales, en fin. Gritar, insultar. Y la típica nuestra, es la de hablar mal de una persona a su espalda. Muy propio nuestro. Un momentito, por favor, que voy a hacer uso de un pañuelo. En mal momento me resfría. Ahora, ¿qué encontramos? ¿Qué características puntuales tiene? ¿Qué características puntuales tiene? Que no ocurre exclusivamente por causas directamente relacionadas con el desempeño de trabajo. Es un conflicto asimétrico, ¿no? Esto más parece de militares, ¿no? La parte hostigadora sí tiene recursos, ¿no? Y apoyo muchas veces dentro de la estructura organizacional.
Y la percepción del hostigado es que la de una persona que empieza a tener síntomas de persecución, ¿no? Empieza a percibir que alguien le quiere hacer daño. Y obviamente una característica del acoso no es que se da una vez o es aislado, es sistemático, ¿no? Ya es parte del trato cotidiano. No vamos a hablar de repetitivos y reiterados, es sistemático, es parte de la relación, ¿no? Entonces, empieza a ganar terreno. No estamos hablando del moving que se ha trabajado mucho, que tiene que ver con el colegio o de las relaciones en el colegio. No, eso es, no porque sea con personas adultas es mayor, no, es porque el daño es aniquilador, ¿no? Ahora, ustedes conocen que hay moving ascendente, descendente y horizontal, ¿no? Lo más común es el descendente y el horizontal, ¿no? No se registran muchos casos, ¿no?, en el que los subordinados agredan al supervisor o al superior, ¿no? Lo común que vamos a encontrar está en el horizontal y en menor proporción el descendente. Esto es una apreciación por la práctica profesional cotidiana. Ustedes conocen la fase del conflicto y entramos un poco más directo a la parte resolutiva de la conferencia o del conversatorio. Ahora que el pan está caro, les traje esta lámina para ejemplificar. Y este es un poco producto del fastidio, de la ceguera que tienen los responsables de las políticas de Estado. La mayor parte de la normatividad, la disculpa es, no, es un gran marco para todos. Es que no. El marco que se ha construido para, por ejemplo, y aquí traigo solo el ejemplo de cómo trabajar el hostigamiento sexual, la normatividad del decreto ley 27, no sé cuántos, ¿no?, en el decreto supremo que aquí se indica en el artículo 14 dice: en las instituciones con 20 o más trabajadores, estudiantes o personal en general, se garantiza la existencia de un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Bueno, esto es referido al hostigamiento sexual, pero es más o menos el criterio que se utiliza para aquellas compañías que tengan de 20 trabajadores o más. Pero aquellos que me han escuchado alguna vez, y en otras conferencias también lo he planteado, la pirámide empresarial en el Perú es la siguiente. Tenemos entre 1.000 y 1.500 grandes empresas. Tenemos entre 8.000 y 10.000, un poquito más quizás, medianas empresas. La diferencia está en que unas tienen 10.000, 8.000, 7.000, 1.500, 200 trabajadores. Pero la gran base de micro y pequeñas empresas es de 2.838.494 empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a esta ley, estas empresas estarían fuera, no tendrían posibilidad de un manejo de lo que es acoso u hostigamiento. Ahí ya tenemos otro vacío de la ley. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas tienen, cuando mucho, entre 10 o 19 trabajadores. No tienen cómo, desde el punto de vista normativo, constituir un comité que trate el hostigamiento o el hostigamiento sexual. Lo que es más, las características de estas empresas, y que por lo general son de tipo familiar. Y dos, son empresas funcionales, vale decir,
donde se está empezando a especializar a los trabajadores en el ejercicio de ciertas funciones. Por ejemplo, producción, por ejemplo, comercial, por ejemplo, administración general, por ejemplo, contabilidad. ¿Qué no tiene? Manuales de funciones o descriptores de cargos. Entonces, las relaciones y las soluciones de problemas muchas veces, ¿no?, son originados por esta falta de fronteras y por esta falta de establecer límites, ¿no?, o parámetros en los procesos de trabajo. Y de darse un problema de estas características, no hay, o sea, un punto de partida que diga, no más vas a trabajar trasvasando esta línea, etcétera, ¿no? Claro, el problema, el acoso y la hostilidad son problemas de carácter disfuncional, pero tienen muchas veces un origen de tipo funcional, un origen de tarea o de proceso, ¿no?, que deriva en un problema disfuncional. Ay, claro, no sabes trabajar porque esta gorda, o este gordo, o este trinchudo, etcétera. Empiezan a aflorar las agresiones o las frases de hostigamiento o de acoso, ¿no? Entonces, hay un vacío en cuanto a cómo trabajar en organizaciones donde hay menos de esa cantidad de trabajadores. Porque la ley te dice cómo se debe manejar el problema a partir de organizaciones de 20 trabajadores. No, que para eso tienen el Ministerio de Trabajo. Miren, por acá están las cifras. Miren. Esto es parte del informe del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esto tiene que hacer con... esto es un reporte que menciona los números de casos. Imagínense, hay 2.800.000 empresas y este observatorio solo ha podido registrar telefónicamente hostigamiento, 318 casos. Este es 2020 o 2021, por ahí debe estar el dato, ¿no? Acá dice tomado, acá está la cita. Yo lo saqué hace unos días. Y presencial 150, en total 474 casos. En 2.800.000 empresas, ¿ustedes creen que haya habido solo 474 casos? No, estos son los denunciados, estos son los que se registran. Vayamos, a lo que es hostilidad laboral. 666 casos, no es el 666, qué miedo, ¿no? Otros temas laborales, 554. Yo digo, estos son los casos registrados. Los que no se registran deben ser exponencialmente un número, o sea, que hay que sumarle por lo menos 3 ceros, ¿no? Entonces, miren, o sea, ¿y cuántos de ellos caen en el terreno, en el territorio de las micro y pequeñas empresas? Es muy sensible, o sea, ¿cuántas personas afectadas, dañadas, ¿no?, tenemos en este momento caminando por las calles? Además de ser víctimas de agresiones por asaltos o por problema de salud, en fin. O sea, no estamos construyendo un país con personas sanas, estamos destruyendo, ¿no?, a nuestra población. O sea, porque no tenemos una visión para protegerla. De ahí que yo haya traído este tema por mi preocupación. Yo me siento mal cuando, estando en el Colegio de Psicólogos, no pude culminar y hacer una propuesta que realmente impactara, ¿no?, en la normatividad legal que hay. Este es otro tema que comentaremos en su momento. Dice, ¿qué vacío vamos a encontrar? La tolerancia institucional, ¿no? Vamos a marcarlo. La tolerancia institucional. ¿Por qué? Porque a la compañía le conviene más callar que otra cosa, ¿no? La falta de sanción
moral, la impunidad que existe. Y esto no es solo en campo público, no en el terreno de las empresas del sector público, sino también las privadas, ¿no? Porque es más fácil omitir, mencionar o reconocer que hay un problema. Es más fácil callarlo porque así se piensa que va a desaparecer, ¿no? Aquí ya tenemos algo que tomar en cuenta para la búsqueda de la solución. La otra es el discurso, la política y la actitud de que no se nombra porque no existe. Representa un grave factor que propicia la persistencia del acoso y del hostigamiento. Yo no sé qué es más importante. Yo sé que la población en este momento es mucho más sensible a la necesidad de ingresos adicionales. O sea, el elevar el sueldo mínimo no soluciona el problema, y yo lo sé. Pero paralelamente tenemos algo que es sumamente importante y es la salud de nuestros trabajadores. O sea, se piensa en lo económico, ¿sí? Por el clamor del pueblo. No, señores. O sea, tenemos que darnos cuenta que al interior de las instituciones hay problemas que no se han tratado ni trabajado desde hace más de 50 años. Se han buscado a iniciativas individuales, no como políticas de Estado, por iniciativas individuales, modificar aspectos de la ley. Es más fácil que un responsable político, es más fácil que un responsable de gestión calle o se ciegue o cierre los ojos ante problemas como estos, porque ya en un momento lo trabajaremos. Mientras tanto, hay 1, 2 o 3 que están afectados, han sido dañados. Perdón. Y la falta de sanción moral y social, ¿no? Ahora, ustedes creo que lo pueden entender mejor que yo, porque es parte de nuestro comportamiento. No, yo siempre digo, yo sí soy contestatario. Creo que mi vocación ha sido eso, mi carácter y mi personalidad. Algunos ya me conocen. Yo sí respondo cuando leo en los diarios que se comete una injusticia o se pasa por alto una sanción, etc. Sí siento mi punto de vista, indudablemente como Ernesto Manfredi Galbluf. Yo insto a mis estudiantes a hacer lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuántos estudiantes interesados en niñez, en educación en general, en psicología, en forense, no sientan no generan opinión, no dicen yo no estoy de acuerdo, ¿no? O no solo a nivel individual, sino como institución, como universidad? La universidad no está de acuerdo en cómo se viene tratando este problema, y nuestra propuesta es esta. Hemos aprendido a callar, ¿no? O sea, es una falta de sanción social, ¿no? Estamos reforzando una cultura de cerrar los ojos y bajar la cabeza. Es nuestra responsabilidad como profesionales. De ahí que otras profesiones, otras carreras, otras profesiones hayan ido avanzando dentro de las fronteras o de los ámbitos de nuestro ejercicio. Quizás estas palabras lleven a comentarios, a repulsa, a críticas. Miren, ¿saben qué? Yo lo vengo haciendo, se me escucha y en cierta medida puedo hacer notar que hay cosas por solucionar. No hay que callar. Y si hemos de hablar, debemos sentar nuestra posición, a favor o en contra. No se nos va a criticar o a disparar por eso. Sigamos. Y la otra es la tolerancia institucional, que deviene del anterior, ¿no? O sea, aquí todo esto configura una cultura, ¿no? Una cultura de, mejor dejémoslo, ¿no? Y salvo que explote, o sea, lo más fácil es cubrir, ¿no? Como cuando estamos en la playa, ¿no? Hay que enterrar a alguien, ¿no? Y lo entierras hasta el cuello, ¿no? Lo más fácil es, lo más
adecuado, lo correcto, es crear una cultura en la que nosotros atendamos inmediatamente cuando se afecta a una persona, en su integridad, cuando se afecta a una persona en su ser, ¿no? De lo contrario, estamos en la facultad equivocada. Si dejamos pasar por alto esto, podemos hacer una transferencia a otra facultad. Pero nosotros como profesionales de la psicología somos personas sumamente sensibles a todo este tipo de problemas. Y el ser sensible a este tipo de problemas invita a que construyamos propuestas. No podemos decir que hemos pensado si nosotros no hacemos propuestas. Vamos a pasar ya a las últimas láminas y quiero remarcar esto. A ver, ya, otra vez. No hay mecanismo de prevención. O sea, la ley es muy genérica. Bueno, la ley tiene, salvo que se reglamente de manera específica, no tenemos mecanismos claros. El tratamiento del caso de Valeria, por ejemplo, genera muchos escondrijos, recutecus, como dirían las abuelas. ¿Por qué? Porque no hay un nivel normativo preciso para este tipo de acoso u hostigamiento, ¿no? Como digo, cae en lo administrativo, cae en lo civil, porque puedo demandar para resarcirme, y cae en lo penal si es que el feto muere, o ella pierde al niño, o ella fallece, como consecuencia de todo esto. Pero tenemos que esperar a que suceda. Entonces, mientras tanto, la organización lo mejor que ha hecho es discreción, ¿no? Vamos a manejarlo, etc. La falta de una cultura de la denuncia, o sea, también el problema de Valeria es que tiene temor. O sea, ¿denuncio? No denuncio. Si denuncio, ¿cuánto tiempo toma? Etcétera. La celeridad, ¿no? ¿A qué me refiero? A esta posición de vulnerabilidad, ¿no? A esta posición de vulnerabilidad y de subordinación de la víctima, y la posición ventajosa del agresor. Aquí ya el agresor, visto desde afuera, no son los compañeros de ella, es la organización. Es la institución que la ha contratado. Primero la contrató por ser la solución a todos sus problemas, porque para mal de la compañía, esta persona es responsable del principal cliente de la compañía. Y el cliente está contento. Entonces, ¿qué es lo que está viendo la organización? No perder a su cliente. Porque el cliente va a preguntar, ¿dónde está Valeria? Y le dirán, no, renunció porque se sentía mal, porque estaba en cita, qué sé yo. Y ahí se presenta una serie de alternativas, que el cliente se da la vuelta y va a buscar a Valeria para que le resuelva los problemas. En fin, esta es otra cosa. Pero la posición de vulnerabilidad y de subordinación es de Valeria. Y la posición de ventajosa no es de sus compañeros que la han venido acosando o hostigando. Por el afán de hacerlo, porque es medio patológico esto, ¿no? Si no es la organización. O a lo mejor no nos hemos enterado y en la palabra de alguien dentro de la organización que tiene una posición directiva y le han dicho, fastídenla, sáquenla. ¿Ok? Eso es. Dice, como dice Chirinos y Pérez en su trabajo, dice, la íntima relación que existe entre ambas figuras, ¿no? Estamos hablando de las situaciones de acoso y hostigamiento, nos pueden ayudar a eliminar o anticipar los problemas, ¿no? Sobre todo, a los problemas que deberá resolver la ley de acoso y hostigamiento. ¿Qué problemas debe resolver la ley de acoso y hostigamiento? ¿No?
En primer lugar, la importancia de que se debe reconocer a la salud física y psíquica de las personas y la legitimidad del reconocimiento de su agresión como un elemento tipificador de estas figuras. Y en segundo lugar, el reconocimiento del ambiente de trabajo como una condición o elemento laboral similar a la remuneración y otros, de forma de admitir también su agresión como una consecuencia tipificadora de la figura. ¿Qué quiere decir? Yo les pongo el caso de otro cliente, en el que yo decía, ¿por qué tiene una tasa tan alta de rotación anual? Que llegaba casi al 50%, sobre todo los trabajadores de la planta. ¿Por qué? Porque si bien la empresa les cumplía puntualmente sus salarios, su seguro social, todo lo cumplía, el diseño del trabajo y el lugar donde lo tenía que... Era una gran nave, ahí trabajaban en la nave 1000 trabajadores. La temperatura del ambiente por la maquinaria y el proceso de trabajo llegaba a los 28, 29 grados. Y los trabajadores tenían que trabajar con overol. Y como las naves de la fábrica no habían sido construidas con un sistema de ventilación que permitiera que los trabajadores trabajaran en un ambiente climatizado, los trabajadores no soportaban. O sea, renunciaban al cuarto, quinto mes por la temperatura asfixiante. Se pusieron respiradores, se pusieron extractores de aire, recirculadores, y no lograban bajar la temperatura. Había que volver a rediseñar la nave para que ellos pudieran trabajar. Entonces los dueños, las gerencias decían, no, o sea, es menos costoso, ¿no? Traer más gente es un criterio, porque no sabían lo que perdían. El valor de cuando se va un trabajador no es solo el sueldo, ¿no? Sino es todo una serie de ratios que no vienen al caso en este momento. Entonces, aquí vienen las propuestas o la propuesta final. La propuesta final, perdón, está referida a la construcción de un círculo vicioso de la prevención del acoso. Si ustedes cuando trabajan en gestión, ustedes van a entender que nosotros como gestores, como directivos, como ejecutivos, como dueños de organizaciones, aunque sea de un pequeño consultorio, debemos construir un círculo de valor, o sea, que genere calidad en lo que nosotros entregamos. Pues, yo he construido, indudablemente hay muchos aspectos que faltan, ¿no? Pero que son motivo para que cualquiera de los oyentes o de los presentes lo tome como punto de partida. Primero, yo diría, es la generación de indicadores a todo nivel empresarial que evidencien propensión al acoso laboral. Esto es como cuando tomamos el test de propensión al riesgo. Usualmente, ¿quiénes tienen una alta propensión al riesgo? Aquellos que son ludópatas, ¿no? Ustedes, si evalúan con el test de propensión al riesgo, van a encontrar que puntúan muy alto, ¿no? Porque es parte de ellos. ¿Y en quién encuentran también esta propensión al riesgo? En gerentes de ventas, en gerentes del área comercial. Son propensos al riesgo, tienen que vender, tienen que arriesgarse, etc. Igual sucede con la escala de propensión al acoso laboral. O sea, tenemos que generar, y como política de empresa, indicadores. Yo soy un fanático de los indicadores y busco siempre decir, el psicólogo debe generar indicadores a todo nivel. De lo contrario va a entrar en obsolescencia, ¿no? Que nos diga en qué niveles hay más propensión al acoso dentro de la organización en la que estamos. A nivel operativo, a nivel supervisión, a nivel directivo. Y aquí tiene que haber compromiso de las gerencias. La otra, como una salida estratégica, yo diría, si el Estado no demora en normar puntualmente y en reglamentar puntualmente lo que es el acoso
y el hostigamiento, es decir, ok, modifiquemos la ley de seguridad y salud en el trabajo para incorporar actividades de cero tolerancia al acoso laboral. Por ahí hay una solución. Porque hasta ahora, ¿no?, la ley de seguridad y salud, ¿no?, si bien ha incorporado aspectos de salud mental, ¿no?, en la medida que toca la parte de ergonomías, ¿no?, fundamentalmente salud física, pero debería de tener una norma o un conjunto de normas específicas sobre la tolerancia a la cosa. Ganaríamos mucho. La propuesta puede ser de un abogado, del colegio o del capítulo de psicólogos correspondiente. La otra es que necesariamente al momento de contratación o al momento de formación las empresas suscriban, ¿no?, una carta de respeto a las políticas y programas de cero tolerancia al acoso y su incorporación a las actividades de seguridad y salud del trabajo. Tiene que ser una declaración y una firma y un acuerdo formal, así como hay firma de actas sujetándose a respeto a ciertas condiciones por la democracia o por la institucionalidad, igual, por el respeto a las políticas de cero tolerancia al acoso. Otra acción que va a ayudar a construir un círculo virtuoso para la prevención del acoso es la institucionalización, ¿no?, del sistema de apoyo jurídico y psicológico para trabajadores afectados. Así como hay centros de salud ocupacional, hay que incorporar, ya sea en estos centros o en otros, ¿no?, un sistema, o darle vida, darle forma a un sistema de apoyo jurídico y psicológico para trabajadores afectados. Ahora está muy disperso, está en manos de profesionales independientes o del sistema jurídico del Ministerio de Trabajo, para 2.800.000 empresas que tienen hasta 10 trabajadores. Estamos hablando de 28 millones de personas, ¿no? Hay que extender la investigación del hostigamiento laboral a organizaciones laborales privadas y construir un marco legal específico. Esto por los vacíos que hay en la reglamentación de la ley actual. Y como digo, la generación de indicadores. Esto debe llevar a la construcción de un círculo virtuoso de la prevención del acoso. No espero haber impactado en ustedes, solo quiero que tomen en consideración lo que hemos venido comentando. Es una preocupación con la cual nos vamos a topar. Y si estamos en el campo educativo, en el campo social comunitario, en el campo organizacional, como desempeñando un rol profesional, debemos ser conscientes que con esto nos vamos a topar y debemos asumir una postura en cuanto a su tratamiento. Y el tratamiento de este tipo de problemas es un asunto de sistema. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar primero. Ha sido muy grato estar con ustedes, he estado 60 minutos, he visto que han estado entrando y saliendo. Si queda alguna interrogante, alguna preocupación, yo encantado de resolverla. De lo contrario, les deseo un buen día y un buen fin de semana, ahora que está todo soleado, e invita a sonreír. Gracias. Sí, muchas gracias, expositor. Vamos a esperar unos minutos a ver si los participantes tienen alguna duda sobre el tema para aclararlas. ¿Está bien? Gracias. Gracias por los aplausos. Pueden tirar zapatos también. Gracias a todos, realmente. Gracias por los mensajes. Bien. Gracias, Lili. Ya nos vemos. Ok. Gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. En vista que no hay prueba.
Cualquier solicitud por el material, yo se los hago llegar, solo se lo piden a Lili. Y perdón por la gripe. Ahí nos vemos. Me desconecto. Gracias. Gracias a usted, doctor.